Muy buenas tardes a todos, muy buenos días a todos, a los que estéis viendo esto cuando lo veáis, porque para esto se graba. Y como cada año, para mí está siendo un placer enorme disfrutar de este espacio entre amigos, que bueno, que así nació tras una conversación con Emilio de cómo podía fomentar de alguna manera lo que creo que es un don para mí, que se me ha regalado, intentar ayudar a todo aquel ser que desee sentir esa fuente, esa fuente que emana y corre, que decía San Juan de la Cruz, ese ser que hay dentro de nosotros y la principal función, que es elevar el nivel de conciencia, porque cuando yo como persona individual elevo mi nivel de frecuencia, lo hago en nombre de todos. No lo considero precisamente que lo hago para mí. Lo hago a través de mí, pero no para mí. Con lo cual es un regalazo, un verdadero regalo que me concedas este espacio. Para los que no conozcan, cosa que dudo, quién es Emilio Carrillo, pues bueno, es licenciado en economía, escritor de más de 79 o 80 libros ya, no sabría ya cuántos libros escritos llevas, otros tantos ensayos y bueno, es sorprendente tu capacidad de transmitir que tienes y también ese regalito que se te ha dado. Pero bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Emilio, y vamos allá. Antes que nada, Gerard, el agradecimiento es mío. Efectivamente, esto ya es una tradición, esta cita anual entre tú y yo, y a través de nuestro modesto diálogo, el compartir con toda la gente, que ya no solamente las que físicamente están ahí contigo, sino todos los amigos, amigas, que este vídeo puedan verlo a través de tu canal, a través de la difusión que le haremos. Y permíteme que subraye algo que has compartido que me parece crucial. Siempre lo ha sido, pero más en los momentos que estamos viviendo. Cuando cada uno de nosotros, modestamente, humildemente, damos pasos en conciencia, vamos tomando conciencia de las cosas, vamos tomando conciencia en nuestra vida práctica para que sea una vida más acorde con lo que realmente somos, con lo imperecedero que hay en nosotros. Cuando damos ese tipo de pasitos, evidentemente tiene importancia para nosotros mismos. Pero como tú muy bien has dicho, no se nos debería olvidar nunca que cada paso que podemos dar en conciencia lo estamos aportando al consciente colectivo, porque hay un consciente colectivo, hay un inconsciente colectivo y hay un consciente colectivo. En este momento en la humanidad hay aquellos que se dedican a manipular y a incrementar el inconsciente colectivo. Pues bien, nosotros tenemos la capacidad, tenemos la facultad de, con modestia, con humildad, pero dando pequeños pasitos de conciencia, fortalecer y potenciar el consciente colectivo. Y el consciente colectivo es muy importante porque es el viento a favor. Yo lo llamo el viento a favor. Evidentemente, el camino de conciencia tiene que hacerlo cada uno, nadie puede hacerlo por nosotros, nadie nos puede coger a hombros y llevarnos por ese camino lo tenemos que hacer cada uno, desde nuestra alma en definitiva, pero es distinto hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. El inconsciente colectivo es como el viento en contra y el consciente colectivo es como el viento a favor. Así que bienvenido sea lo que podamos aportar desde nuestra humildad a potenciar ese consciente colectivo que tiene que ver con nosotros, pero que tiene que ver también con todas las almas, que somos muchas, que encarnadas en estos momentos en la humanidad ya sentimos, ya percibimos un nuevo mundo, por decirlo de alguna manera, una nueva humanidad que está ahí en el horizonte, que llegará cuando corresponda, pero esa fragancia ya la empezamos a sentir y es hermoso saber que somos muchos los que vamos caminando de la mano en ese precioso sendero que lleva, bueno, ni más ni menos que a lo que Cristo denominó el reino de los cielos, no a la nueva humanidad en la nueva tierra. Así que me ha parecido, por eso permíteme que subraye lo que has dicho, porque creo que es muy importante en nuestro camino y en el momento presente. Sí, gracias, gracias porque es algo que yo recalco mucho en todas las sesiones grupales, en todos los talleres, que es tan importante nuestro crecimiento como el saber la importancia que tiene lo que estamos haciendo en nombre de toda la humanidad. Y además es una forma de sentirte
apoyado y sentirte más pleno, si cabe, a lo que estás haciendo. Darle un verdadero sentido, ¿no? Encontrar siempre el verdadero sentido de todo lo que hacemos. Y ahora que, fíjate, hablabas precisamente del reino de los cielos, que es algo que yo llevo muy dentro de mí, todas las palabras, todas las enseñanzas de nuestro querido Maestro Cristo Jesús. Bueno, como ya sabes, yo en los talleres, como he explicado antes, lo que ayudo a través de esa consciencia personal, mm, vincularnos a la consciencia universal y desde ahí vincularnos a esa fuente, a ese origen, aquello que origina, aquella fuente que origina la consciencia, ¿no? Que da lugar a esa consciencia. Y curiosamente, en las sesiones grupales o en los talleres, me encuentro con una especie de barrera ante la que hay personas, ¿no?, que me dicen, yo no creo en Dios, o es que cuando estás hablando y hablas de frecuencia crística o utilizas palabras de Jesús, le rechinan. Y me encuentro una dicotomía, porque en mi alma nace el expresarme desde ahí y no comprendo qué aversión hay en estos momentos hacia la palabra Dios. Sin embargo, si utilizamos la palabra conciencia, ser, esencia, todo es más aceptado, ¿no? Pero cuando hablamos de Dios, me gustaría que me ayudases a comprender qué está pasando ahí. Es tan fuerte esta energía involutiva que hay actualmente, que está la humanidad en ese punto, que cuando oye hablar de Dios no quieren salir, o tiene más que ver con cómo se ha utilizado el cristianismo hacia el catolicismo, y eso hace rechinar esa palabra que para mí es tan bella y tan importante como Dios. Pues importantísimo ese tema que acaba de plantear, Gerard. Y tú en tu propia proposición del asunto, creo que has puesto sobre la mesa dos claves que son las fundamentales. Las voy a desarrollar si me lo permite. Por un lado, estamos en una sociedad, creo que la expresión de Nietzsche en la transición del siglo XIX al siglo XX ha llovido, por tanto, creo que lo define maravillosamente cuando él habló de la muerte de Dios, la muerte de Dios. Está esta expresión en varias de sus obras, especialmente siempre que lo recuerdo me emociono, en el apartado 105 de su obra La Gaya Ciencia. Ese apartado está dedicado a un personaje que se le llama el Loco, y el loco va por la ciudad buscando a Dios, buscando a Dios. Y la gente se ríe de él, se ríe de él en las plazas, se ríe de él en las calles. ¿Qué hace? Buscando a Dios, ja, ja, ja. ¿Qué hace? Buscando a Dios. Y hay un momento determinado donde este loco, entre comillas, que está buscando a Dios y no lo encuentra, en la plaza más grande se pone a hablarle a la gente y le dice, estoy buscando a Dios y no lo he encontrado. Y no lo he encontrado porque a Dios ha muerto. Y Dios ha muerto porque lo hemos matado, porque lo hemos matado. Este Dios ha muerto porque lo hemos matado. No hace referencia, obviamente, a que se haya matado a un señor de barbas blancas, que vive por allí, por Andrómeda, entre comillas. No, hace mención a una sociedad que expulsa lo trascendente, lo espiritual, lo expulsa, lo destierra de la vida personal y de la vida social. Y esto es una gran realidad. Ya Nietzsche, que fue un gran adelantado en tantas cosas, ya lo anunció, él ya lo anunció. Y el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, esto ha sido una plasmación tremenda. Cuando uno analiza desde un punto de vista objetivo, no intentando enjuiciar, sino un análisis objetivo, analiza los mensajes desde las instituciones, desde los medios de comunicación, desde lo que todavía, y ya yo diría que injustamente se llama cultura, porque la cultura realmente es el cultivo del alma y lo que se hace actualmente no es cultivar el alma precisamente, pero en fin, los mensajes que se dan desde la llamada cultura, los mensajes que se dan desde el sistema educativo, etcétera, etcétera, todas esas influencias, todos esos influjos van dirigidos a que lo espiritual desaparezca de nuestra vida. Se habla mucho de que hay una cultura de la cancelación, ¿verdad?
Pero bien, el gran cancelado, el gran cancelado, la gran cancelación que vivimos en estos momentos es lo espiritual, lo divinal, lo sobrenatural, es la gran cancelación. Y eso evidentemente tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque no, le afecta a las personas. Es decir, eh, todos tenemos, yo el primero, unos sistemas de creencias. Y estos sistemas de creencias están influidos, construidos, bombardeados desde afuera. Y la influencia, el bombardeo desde afuera, con este matar a Dios, con esta expulsión de lo espiritual de nuestra vida, es inmenso, muy, muy potente y está afectando al sistema de creencias de muchas personas que consideran que lo que piensan es así y no, no es así. Es una creencia motivada, influida por todo lo que viene después. Eso, por un lado, es fundamental. Yo diría que es el gran telón de fondo que además define muy bien los riesgos a los que esta sociedad se enfrenta, porque esta sociedad que se está configurando en ella un nuevo orden mundial, hay tantas cosas en el mundo actualmente que lo ponen de manifiesto, cómo ha empezado el 2026 con tantas curvas, ¿no? Ya llevamos curvas de muchos años, pero el 2026 ha empezado trepidante, ¿verdad? Con muchos juegos geopolíticos, con muchos movimientos y removimientos. Estamos en configuración de un nuevo orden mundial, que además cada vez más es evidente que es un nuevo orden mundial de desorden global, lo más contradictorio. Es un nuevo orden, sí, a nivel mundial, pero se basa en el desorden y ese desorden global va abriendo el paso a un transhumanismo, a una sociedad que olvida lo espiritual, que mata a Dios, que al matar a Dios construye becerros de oro, falsos dioses, y las tecnologías y lo virtual, lo artificial, se convierte en el falso Dios que nos puede aportar y no nos lo va a aportar, porque el vacío existencial, eso solamente lo cubre la visión trascendente de la vida, solamente lo cubre la recuperación y la puesta en valor de nuestro verdadero ser. No lo va a cubrir ninguna realidad artificial y virtual, por maravillosa entre comillas que sea. Pero eso está ahí sin ningún tipo de duda. Y el otro parámetro a tener en cuenta, tú lo has dicho muy bien, las religiones dogmatizadas porque hay gente que se acerca o se quiere acercar a lo espiritual, pero claro, como lo espiritual se asocia a las religiones institucionalizadas, a las iglesias en general, y lo que ven en las iglesias es horripilante, es corrupción, es mirar, es tener otros intereses demasiado terrenales, mucha obsesión por el poder, mucha obsesión por la riqueza, los mensajes siempre están ahí, debates que son ridículos en lugar de plantear cosas de profundidad metafísica. Los debates se quedan en que si homosexuales sí, que si homosexuales no, que si el divorcio para arriba, que es el divorcio. Pero estamos locos, de verdad pensamos que la espiritualidad con un Dios que es amor, después hablaremos de esto, tiene que ver con esto. Entonces, claro, cuando la gente se acerca de buena fe incluso a esas religiones dogmatizadas, ¿qué es lo que se encuentran? Pues algo que los echa para atrás. Cuando hablamos de Cristo Jesús, tú lo percibes, yo también. Mucha gente es mencionar el nombre de Jesús y tienen una reacción, es casi instintivo de echarse para atrás. Y muchas veces tienen que ver porque el Jesús que le han enseñado, que le han mostrado cuando eran niños, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes, han sido, vienen de bocas y vienen de actuaciones que son repulsivos. Porque, como muy bien decía ni más ni menos que Antonio Machado, una de las personas que tú sabes que yo admiro más por su obra, además de ser paisano mío, sevillano como yo. Antonio Machado en sus apuntes íntimos dice una cosa que es durísima, durísima, y que yo me hago eco porque lo ha dicho él, que considero que es una voz autorizada. Sabemos su biografía, sabemos sus aportaciones, sabemos de su sabiduría, sabemos de su modestia. Todo eso es conocido y reconocido en Antonio Machado. Y él en sus apuntes íntimos dice, la Iglesia de Roma tiene de Cristo lo justo para defenderse de él. La Iglesia de Roma tiene de Cristo lo justo para defenderse de él. Entonces, claro, cuando a alguien le llega Cristo, pero le llega desde los que utilizan a Cristo para defenderse de él, ¿qué imagen se le traslada? ¿Qué es el pozo que se le queda? Pues ese pozo de reacción, ese pozo incluso de animadversión. Y es muy importante, por tanto, que desde
no desde una iglesia, no desde un credo, sino desde la espiritualidad. Hablemos de Cristo y hablemos de lo que significa Cristo y hablemos de su sabiduría y hablemos de sus enseñanzas para sacarlo, ¿no? De tanta confusión, para sacarlo de tanta polvareda, para sacarlo de tanto juego sucio, utilizando su nombre para cosas que él jamás planteó y que sin embargo se le utiliza como excusa, como justificación, ¿no? Entonces, aunque se corre el riesgo que tú has dicho y que tú percibes y yo también lo percibe, en el último encuentro mensual al que tú haces referencia, a esos encuentros mensuales, en el último hay una persona que dice, es que claro, y fíjate que de las 2 horas de exposición pude estar hablando de lo que pasa en el mundo durante 1 hora y 50 minutos, ¿no? Pero hay unos 8 minutos finales donde hice referencia a cómo vivir estos momentos y hice un par de apelaciones al nacer de nuevo que nos enseña Cristo, ¿no? Bueno, pues ya entre comillas, eso es hablar como un sacerdote. Bueno, mire usted, han sido una exposición de 2 horas. Cristo ha aparecido unos cuantos minutitos al final. Pues no pueden. Esa cancelación a la que hacíamos referencia, esa animadversión que desgraciadamente hay. Y por si esto fuera poco, Gerard, si fuera poco la sociedad que mata a Dios, si fuera poco las religiones dogmatizadas que confunden y en lugar de atraer a lo espiritual, expulsan a la gente de lo espiritual, también, para colmo, hay unas corrientes que se denominan espirituales y que realmente cuando escarbas un poco no tienen nada de espiritualidad, sino que están llenas de superficialidad. Me refiero a lo que se denomina actualmente en sentido amplio la New Age, con un montón de temas que son puramente mentales, emocionales, que no pasan más allá de la prueba del algodón, porque son absolutamente superficial y no tienen nada que ver con lo espiritual. Entonces, claro, estamos en un momento muy crítico donde el discernimiento es muy importante, donde ver las cosas con claridad, tener una mirada también limpia, es fundamental y nos encontramos con estos influjos. Pero también es cierto que con esta sociedad que mata a Dios, con las religiones dogmatizadas, con la New Age, todo eso a su vez, como todo, tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué. Y yo creo que son muchas las almas que todo este tipo de cosas que estamos comenzando, fíjate, le están sirviendo de revulsivo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad interna. Hablaba antes de un vacío existencial. Ese vacío existencial no lo cubre el credo dogmático, no lo cubren los cultos vacíos de contenido, no lo cubren las celebraciones huecas, ¿eh? No lo cubren los rituales, no lo cubren las falsas propuestas de técnicas y de métodos cuánticos, ¿no? Como se ha puesto de moda. No lo cubre, evidentemente, una sociedad que mata a Dios. Hay una necesidad álmica en cantidad de personas donde, a pesar del panorama que acabo de describir, y por encima de ese panorama, por así decir, todo lo que hemos dicho los incita a buscar de verdad, a buscar con honestidad. Y creo que somos muchos, en definitiva, las almas encarnadas que en estos momentos estamos buscando con honestidad. Unos encontrarán más, otros encontraremos menos, el que encuentra más y el que encuentra menos, eso que encuentra lo aporta al consciente colectivo y tenemos que seguir en ese camino sabiendo que estamos en una preciosa conjunción y una preciosa comunión y que somos muchos. También es un tema que tú sabes que me gusta insistir mucho. No estamos solos, no estamos solos. Estamos bien acompañados por los órdenes celestiales, estamos bien acompañados por seres espirituales y estamos bien acompañados álmicamente porque somos muchas las almas encarnadas en humanos que estamos en este camino y aunque no se vean a simple vista, hay un entramado de conciencia y hay un entramado álmico que nos une y que nos sirve de apoyo a los unos con los otros. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios no estamos solos. Y así es, ¿no? Cuando precisamente uno entra en ese espacio de soledad, como bien nos decía el maestro, en ese secreto, desde lo secreto, te das perfectamente cuenta que hay energías que te están ayudando a sacar, a poner en luz todo aquello que hay dentro de nosotros, ¿no? Y es bello cuando estás ahí. Es bello porque si en ningún momento te sientes solo, aunque curiosamente este camino, y hablo
a modo de personal, ¿eh? Este camino te lleva a la soledad. No es una soledad, digamos, donde te sientes solo, te sientes acompañado, pero en la apariencia, a más vas elevando tu nivel de conciencia o tu frecuencia. Yo al principio lo sentí mucho en todo lo que es el ámbito familiar, ¿no? Ojo que estás destapando algo que ni se te comprende ni quieres ser comprendido. No se te va a comprender porque no vas a poder enseñar aquello que no se quiere aprender. Pero luego, hasta en la familia álmica que escoges, ves cómo la familia álmica empieza a distanciarse. No sé si es que se distancia o que tú necesitas ese espacio de intimidad para que se vaya plasmando lo que realmente eres y a su vez, dentro de esta soledad va creciendo el amor hacia ellos, aunque ellos no sean capaces de percibir el amor que tú estás entregando a todas sus dudas, a todas sus necesidades. Como bien sabes también, yo junto a Regina pues organizamos estos encuentros conscientes una vez al mes en Montjuïc, gratuitos para todo aquel que quiera, donde traemos a un maestro de una disciplina diferente. Y sí, en ese grupo, de alguna manera, tú ves, están los que se están encontrando a sí mismos, pero ves que el amor hacia todo y hacia todo lo que sucede cada vez es más. A mí me gusta decir, se ve con más lucidez. Ciertamente tenemos que volver a Cristo para recuperar una de sus enseñanzas que incide directamente en lo que tú acabas de compartir. Voy a hacer al hilo de lo que tú acabas de compartir. Otro tiene que ver con la soledad y otro con el amor. Con brevedad, si me permite, voy a hacer al hilo de lo que acaba de plantear estos tres apuntes. Con relación a este mundo, Cristo Jesús habló de vencer al mundo, de vencerlo, y nos advirtió con toda claridad de que este mundo no es el nuestro. Este mundo, este sistema, entendiendo no el planeta hermoso, no la madre tierra, sino este sistema, que es como se utiliza en el Nuevo Testamento el término mundo, este sistema, con todo lo que tiene, de socioeconomía, de entramado político institucional, etcétera, etcétera, este sistema, somos muchos los seres humanos, las almas encarnadas, que sentimos, Gerard, que no es el nuestro. Y conste que posiblemente en las encarnaciones distintas que hemos desarrollado, hemos contribuido a este mundo, a que sea como es. Pero hay ya un momento en nuestra evolución, modesta, pero evolución, en el que nos damos cuenta que los parámetros que rigen este mundo no son los nuestros. Que tanto egoísmo, tanto egocentrismo, tanto materialismo, tanto economicismo, tanta deshumanización, tanta desnaturalización, etcétera, 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 no es lo que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que nos motiva, lo que nos interesa y lo que nos impulsa. Y vamos percibiendo que nuestro mundo es otro, un mundo que también nos damos cuenta que aún no se ha plasmado, pero que, como decíamos al principio, percibimos la fragancia, percibimos la fragancia. Entonces Cristo nos dice, con este mundo que no es el nuestro, que no es el vuestro, tenéis que convivir, porque es además global. Fíjate, está anunciado hace 2000 años, está en todos sitios, hay que convivir con él. Ya no te puedes ir ni siquiera al desierto. En el desierto sigue estando este mundo, siguen estando los satélites por encima, sigue estando la contaminación electromagnética. Este mundo está en todos lados. Y él nos dice, tendréis que convivir, pero una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia, la complicidad. No caigáis en la connivencia, no caigáis en la complicidad. Y claro, cuando te das cuenta, al hilo de lo que tú planteabas, de que este mundo no es el tuyo, incluso vemos que en nuestra propia vida, hace 5 años, 10 años, 20 años, las cosas de este mundo que te interesaban y ya no te interesan. Objetivos, deseos, metas, que antes de alguna forma te motivaban. Ya te das cuenta que no, que eso no te motiva, es que son necesidades artificiales, cuestiones que realmente están vacías de contenido. Entonces, claro, cuando hablamos de soledad,
convivir con un mundo que percibes que no es el tuyo, pues evidentemente lleva también esta sensación de no comunión, de no encuentro, de no conjunción con la realidad en la que todavía estamos. Y eso influye en la percepción de soledad. Después, ese es el apunte con relación a las enseñanzas de Cristo sobre el mundo. Creo que es fundamental, hay que convivir con él, no es el nuestro, pero hay que convivir con él hasta que el nuevo se plasme y mientras tanto no caigamos en la connivencia, no caigamos en la complicidad y vivamos ya, aunque tengamos que convivir con este mundo, vivamos ya con los parámetros del otro, abriendo en nuestra vida personal y social, en las relaciones con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con la vida, abriendo espacios ya que tienen que ver con las señas de identidad de esa nueva humanidad en esa tierra restaurada que llegará exactamente cuando corresponda, porque todo está lleno de ciclos, todo evoluciona en ciclo y Cristo Jesús nos dio su sabiduría sabiendo muy bien cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia. Primer apunte. Segundo apunte, más breve. Fíjate el término soledad. El momento en el que en un encuentro de silencio conmigo mismo, no sé por qué, esto se abrió, para mí fue muy importante, por eso lo comparto hablando contigo, Gerard, por si puede servir a alguna de las personas que oigan este diálogo. Cuando percibí la conformación de la palabra soledad, sol, edad, la edad del sol. Tú has dicho muy bien que hay un momento determinado en el que uno percibe que necesita una intimidad, que necesita una mirada hacia adentro. Eso no significa indiferencia hacia lo que ocurre fuera, pero también es cierto que la mirada hacia adentro es absolutamente necesaria. Y esa mirada hacia adentro puede llevar incluso a necesidad de que en momentos concretos, que pueden ser horas, pueden ser días o puede ser más tiempo, necesites como un recogimiento, necesites como un retiro. Y puede ser que incluso tu alma, la propia alma en su proceso evolutivo, vaya como llevándote por unos derroteros en donde esa soledad se va haciendo presente. Y claro, en los sistemas de creencias de este mundo, que no es el nuestro, pero está ahí lanzando sistemas de creencia, en los sistemas de creencia la soledad es peyorativa, la soledad es negativa. Estamos curiosamente en la sociedad de la información y de la comunicación, eso dicen, y es cuando hay más gente que se siente sola. Pero claro, esa soledad negativa, entre comillas, es la soledad que no es buscada, que no es querida. Pero es que espiritualmente hay un requerimiento de soledad, la edad del sol, que sí es buscada, que se necesita. Es como un nutriente que necesitamos en Mm. el camino. Entonces, cuando en momentos concretos nuestra alma nos va llevando a situaciones de soledad, intentemos no coger los parámetros de los sistemas de creencias de este mundo, sino que recapacitemos, reflexionemos, como todo tiene un porqué y un para qué. Puede ser que mi alma esté generando una situación para que yo le saque jugo en términos de esa edad del sol que me da plenitud y que me ayuda a seguir creciendo. Entonces, yo invito a las personas que se puedan sentir solas a que hagan esta reflexión, porque, bueno, puede ser de las derivaciones que esta sociedad tiene, que se llama de la comunicación, pero que genera incomunicación a diestro y a siniestro. Pero también puede tener una causa más profunda. Tu propia alma está poniendo por delante unas experiencias, unas vivencias, que son las que se requieren para tu crecimiento espiritual y que no es la soledad de este mundo, sino que es la edad del sol que te va a conducir a un crecimiento espiritual y a un crecimiento en conciencia. Creo que eso es también muy importante. Y el tercer elemento, habiendo hablado de las enseñanzas de Cristo sobre este mundo que no es el nuestro y la necesidad de no ser cómplices del mismo, aunque tengamos que convivir con él, habiendo hecho mención a esta edad del sol, que creo que es muy importante que la tengamos presente y no confundamos la soledad de este mundo con la edad del sol que el proceso espiritual requiere en momentos muy concretos que pueden ser incluso prolongados. Y desde luego hay una clave fundamental que solamente voy a hacer un apunte, ya si tú quieres la desarrollamos más o menos lo que tú vayas viendo en la coordinación de este diálogo, que es el término amor, el término amor.
la has usado varias veces. Qué importante es el amor y qué manipulado, manoseado y vaciado de contenido está el amor. Porque evidentemente el amor emocional, lo que podemos sentir en el enamoramiento, pongamos por caso, tiene su sitio en nuestra vida. Ojo, no estoy ahora rechazando nada. Todo tiene su sitio y también ese amor emocional, esas relaciones con otras personas, pero el uso del término amor tenemos que ser conscientes de que tiene una dimensión mucho más potente, que esta sociedad, este mundo ha olvidado casi por completo. Y escuchándote hablar de amor, he recordado, creo que es la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento, creo que está en la primera carta de Juan, me puedo equivocar, desde luego está en las aportaciones de Juan, y creo que en la primera carta de Juan hay una frase, Gerard, que a mí durante bastante tiempo, además de atraerme, pero también me ha generado incertidumbre, porque es cuando habla de Dios y amor, de Dios y amor. Cuando dice el que no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Antes hablábamos de Dios, alguna gente dice, pero Dios, ¿dónde está? Quien no conoce el amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero es que esa frase comienza de un modo que es lo que a mí durante bastante tiempo me ha generado como inquietud, inquietud en cuanto a entenderlo, en cuanto a comprenderlo. Porque la frase comienza diciendo, el amor es Dios. El que no conoce el amor no conoce a Dios porque Dios es amor. Pero fíjate el arranque, el amor es Dios. Hablamos de la fuente, hablamos de la fuerza, hablamos de lo que nos nutre. El amor es Dios. Ciertamente Dios es amor, ciertamente el que no conoce el amor no conoce a Dios, pero el amor es Dios. ¿Cómo podemos hacer a Dios en nuestra vida? Haciendo el amor. Pero haciendo el amor no me refiero a lo físico, que está muy bien, y a lo sexual, que está muy bien, por favor, pero es otra dimensión. Es esa dimensión que cuando se experiencia ya no se olvida. Cuando estando con otros seres se genera en ti, y puede ser que también en los otros, pero cada uno lo vive como experiencia propia, ¿no? Se genera en ti una situación muy difícil de explicar, de una gran comunión, de una gran unión, de una gran compenetración con el otro y con los otros, como si hubiera una fusión de alguna manera tuyo con los demás. A mí me pasa con las personas, me pasa también con otros seres, me pasan con los perritos, me pasa con los gatitos. Nosotros convivimos, como tú sabes, con perritos y con gatitos, ¿no? Entonces, hay momentos concretos en donde hay una conjunción, hay una comunión, hay una fusión muy especial, muy especial. También lo siento, lógicamente, como te pasa a ti con seres humanos. Y ese amor, cuando nace, cuando surge en ti, eh, mantenerlo no es sencillo. Es decir, mantener esa vibración de amor constantemente no es sencillo. Pero cuando va apareciendo en tu vida, aunque sean como destellos, es cuando percibes lo que es de verdad la plenitud, lo que es de verdad la manifestación de lo que es y de lo que somos, y entonces entiendes que el amor es Dios. Y entonces entiendes lo que enseñó Agustín de Hipona cuando dijo que el universo es el ordo amoris, es el orden del amor. Es que es amor. Y cuando nosotros modestamente en nuestra vivencia, en nuestra experiencia, experienciamos el amor, es como si estuviéramos conectando con todo el amor del universo. Es como si el amor del universo fuera una gran fuente de electricidad. Y yo en ese momento percibo claramente que en la bombilla, que es aquí este modesto Emilio, está presente esa gran electricidad, esa gran fuerza que es el amor que impregna el universo entero. Y creo que al amor hay que también darle su sitio y que cuando hablamos de la soledad, entre comillas, comprender que todo tiene su sitio, que todo tiene su momento, que todo tiene su porqué y su para qué, pero intentar abrirnos a esa experiencia de amor. Evidentemente, este es un camino, es un proceso. Ha habido almas encarnadas que han llegado muy lejos y desde luego como almas encarnadas que han llegado lejos en ese sentido, para terminar así con un pequeño broche de oro, con una frase que no es mía, sino que es de otro, de ese gran maestro que fue
Juan de Yepes, al que conocemos como San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz hay un momento determinado que con su también le pasaba como a Antonio Machado, ¿no? Con su sencillez, con su modestia, con su absoluta carencia de soberbia y de arrogancia, hay un momento determinado que nos confiesa lo siguiente: porque ya solo el amar es mi ejercicio. Ya no tengo otro oficio porque ya solo el amar es mi ejercicio. En fin, yo sé que es un camino que a más de una de las personas que nos estén escuchando le puede parecer a lo mejor demasiado abstracto o demasiado ambicioso, pero yo os pido que reflexionéis, cada uno de vosotros y de vosotras, porque es muy posible que si le dedicáis una reflexión mínima, percibáis que en vuestra vida ha habido, si no lo hay en estos momentos, ha habido esas experiencias de comunión muy especial, de conjunción muy especial, de algo que traspasa la barrera del tú, del otro, y que surge algo ahí muy difícil de definir. Eso tiene que ver con el amor, y en el momento en el que eso aparece en nuestra vida, estamos de alguna forma conectados con esa fuerza inmensa de amor que es el cosmos, sabiendo que el amor es Dios y sabiendo que el que no conoce el amor no conoce a Dios y que Dios es amor. Estás definiendo muy bien porque no es un amor personal, no es el amor, digamos, que tendría Gerard como persona, porque el amor que tendría Gerard como persona es más necesidad. Cuando uno está enamorado no necesito al otro más que el amor en sí, porque es un amor que no necesito que el otro me ame, no necesito que el otro lo sepa, no necesito que el otro se entere para que yo le esté enviando ese amor. Y es un amor ante sus dudas, ante sus quejas, es el amor no personalizado, por así decirlo, y que se ve en todas partes, porque lo ves, lo percibes en todas partes, si estás abierto. Y es muy bonito de vivir, ¿no? Desde ahí, y es cuando te das cuenta de esto es Dios, este amor es Dios. Y es muy bello, es muy bello. Y me has abierto una cuestión cuando estabas hablando del alma, del ser humano, porque hay una cuestión que me plantean mucho a mí en las sesiones y que te la hago a ti. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi alma en realidad? ¿Yo a qué he venido a este mundo, ¿no? ¿Yo por qué he encarnado? Claro, desde un punto de vista de Cristo, pues bueno, para mí es simple, ¿no? Hemos venido a llenar esta lámpara de aceite que nos decía él a través del amor, precisamente, a través de aprender a amar, a amaros los unos a los otros como yo os he amado, no como amáis vosotros. Para mí es muy claro. Y como alma, el propósito del alma es el reconocimiento de lo que es, de su origen, de su causa. Ese es el propósito, ese es el camino para mí del alma, ¿no? En la encarnación. Pero es una pregunta que me hacen, y claro, vuelvo con lo que empezaba, a la que yo respondo la pregunta desde Cristo, no puede ser, el propósito tiene que ser otro, el propósito tiene que ser algo más tangible, más material, ¿no? Todo el mundo busca ese propósito. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cuál es el propósito de nuestro alma como persona o nuestro alma individual y cuál es el propósito luego del alma colectivo de la humanidad? ¿Qué crees? ¿Cómo se puede responder esto? Ciertamente la respuesta que tú aportas está llena de contenido. Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 25 habla de una lámpara de aceite que tenemos que ir llenando, y se llena a través de nuestra vida, a través de una vida, como tú has señalado, amorosa, compasiva, solidaria, siendo, como decía Antonio Machado, buenas personas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es así como vamos echando aceite a la lámpara y vamos evolucionando en autoconsciencia. El alma está llamada, ese aceite está llamado a crecer, el alma está llamada a crecer en autoconsciencia. Y podríamos decir que todas las almas que encarnamos tenemos ese propósito. Tú lo has dicho muy bien, echar aceite a la lámpara. Si lo de echar aceite a la lámpara y lo de Cristo pues enturbia por las circunstancias que decíamos antes, por los prejuicios que puede haber, pues hablar de la evolución en autoconsciencia. Las almas están en evolución, las almas están en un proceso de crecimiento, las almas van evolucionando a través de encarnaciones.
con el espíritu, con la esencia divinal en su centro, como nos enseña San Juan de la Cruz. Él en el poema Llama de Amor Viva nos dice el alma y en su centro el espíritu, la divinal esencia. Pero el alma está llamada a irse nutriendo, a ir creciendo en autoconsciencia a través de las encarnaciones. En los términos de la espiritualidad oriental, esa encarnación del alma con el objetivo de crecer en autoconsciencia se le llama Dharma, el propósito de vida. Y claro, el Dharma es el mismo para cada alma, siempre es crecer en autoconsciencia en cada encarnación, pero a su vez es distinto, porque en función del nivel de aceite que cada uno haya acumulado en encarnaciones anteriores, cuando el alma encarna, pues parte del nivel de aceite que haya tenido en encarnaciones anteriores. Con lo que el Dharma, siendo el mismo, a su vez es distinto porque no todas las almas, cuando vuelven a encarnar, tienen el mismo nivel de autoconsciencia. Las tradiciones orientales nos hablan también del karma, no solamente el del Dharma con D de dado, sino del karma con K de kilo. El karma con K de kilo lo que nos enseña es que como el alma no es la primera vez que encarna, viene con una serie de influjos de vidas anteriores, que pueden ser de mayor o de menor vibración, que no se han diluido en la vida anterior, sino que te acompañan a la nueva, al alma la acompañan a la nueva. Yo lo llamo la cola del cometa, ¿no? Porque los cometas tienen cola, ¿verdad? Bueno, pues el karma es como el cometa como tal tiene un dharma y la cola del cometa es el karma que viene de vidas anteriores. Y cada uno tiene su propio karma, tanto en lo que es karma de alta vibración, le llaman algunos positivo, o karma de baja vibración, algunos lo llaman negativo. Todo eso va configurando, en definitiva, el escenario con el que cada alma vuelve a encarnar. Y en ese sentido, y por expresarlo de un modo muy directo, creo que viene como anillo al dedo llegar recordar, tú lo conoces, un pasaje que nos encontramos en el tramo final de la obra La República de Platón. La República de Platón es un libro gordote que recoge ni más ni menos que los diálogos de Platón con su maestro, con Sócrates, con lo cual estamos hablando de dos almas potentísimas, y en el tramo final hablan de la reencarnación. A propósito de una experiencia cercana a la muerte, por cierto, de un soldado armenio llamado nos ilustran sobre la reencarnación. Y hay una especie de sacerdotisa, de divinidad, que a las almas que van a volver a encarnar les habla antes de que vuelvan a encarnar. Se le llama la quesis, es el nombre que se le da en la obra de Platón. Y la quesis a las almas que van a volver a encarnar le dice almas pasajeras. Importantísimo no olvidarlo, almas pasajeras, porque aquí estamos de paso, almas pasajeras. Vais a volver a encarnar. Y dice a renglón seguido, la virtud está a vuestro alcance. Que la hagáis vuestra o no depende solo de cada una de vosotras, porque Dios es inocente. Esa expresión vais a volver a encarnar y cuando encarnéis la virtud está a vuestro alcance y que la hagáis vuestra o no depende de vosotras mismas, de vuestra libre elección, de vuestro libre albedrío y Dios es inocente. Diríamos que vivir en virtud es el Dharma, es el propósito de vida. Cada uno tenemos una personalidad. Tú eres Gerard, yo soy Emilio. Las personalidades conllevan unos progenitores, conllevan unas culturas, conllevan unos territorios, unos países, unas nacionalidades, un entorno socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. No todo eso podemos englobarlo en el amplio espectro de lo que es la personalidad. Pero ojo, cada alma encarnada tiene ese gran reto. La virtud está ahí, hacerla tuya. Porque eso es precisamente lo que posibilita echar aceite en la lámpara, porque eso es precisamente lo que posibilita la evolución en autoconsciencia. Entonces, cada uno tendrá su nivel de aceite en estos momentos, pero la virtud está a nuestro alcance. Cada uno tiene sus condicionantes personales, sociales, familiares, laborales, pero la virtud está a tu alcance. ¿Cuál es tu propósito de vida? Hacer tuya la virtud. ¿Y qué es la virtud? Pues la virtud es lo mejor que tiene el ser humano. Platón nos dice que el ser humano tiene una serie como desde el alma, una serie de aspiraciones
que son ni más ni menos que el bien, que va muy ligado al amor, la verdad, la justicia, unido a todo ello la sabiduría. Y la sabiduría no es cualquier cosa, porque la sabiduría lleva igualmente la creatividad y la creatividad lleva a los dones y talentos, a ponerlo en valor. Y la verdad lleva a una búsqueda de la verdad en el sentido que tú antes exponías. Es decir, la virtud no es una palabra evanescente, es una palabra que tiene multitud de plasmaciones prácticas, que tienen que ver con nuestro día a día y que tiene que ver en última instancia en vivir nuestro día a día, tanto en nuestra actitud como en nuestra conducta, con la mayor vibración posible, podríamos resumirlo así, de un modo muy, muy escueto, ¿no? Eso es la virtud, que cada momento de tu día a día, tanto desde la actitud con la que lo vives, como de tu comportamiento como tal, contigo mismo, con los demás y con la vida, tenga esa vibración, que además hay una voz interior que en la medida en que la vayas cultivando te va a decir precisamente cuando estás sacándole jugo, cuando estás sacando aceite, cuando estás haciendo tuya la virtud o no. Entonces creo que es importante, desde luego, la metáfora que nos plantea Cristo es excepcional, la lámpara de aceite, la evolución en autoconsciencia, si lo queremos llamar de otra manera. Creo que es importantísimo recuperar esta terminología de la espiritualidad oriental, del Dharma y del Karma, ser consciente que cuando venimos aquí todos tenemos el mismo Dharma, pero se plasma de formas distintas en función de los niveles de conciencia que hayamos desarrollado en vidas anteriores, y a partir de aquí y ahora, ¿yo qué hago con mi vida? Tuya la virtud. ¿Y qué significa hacer la virtud? Mira tu vida, obsérvate a ti mismo, observa tus circunstancias, observa tus condicionantes, obsérvate y percibirás en donde puedes llegar cómo puedes actuar con virtud. El actuar con virtud por tu parte, Gerard, es distinto del actuar por virtud con mi parte. No porque la virtud sea distinta, la virtud es la misma, sino porque tus circunstancias personales, sociales, laborales, etcétera, son unas y las mías son otras. Pero la virtud está ahí, está a nuestro alcance. Y cuando hablamos de virtud, también sentimos la necesidad del compartir, porque el camino de la virtud es un camino propio, pero que va unido al compartir. Hay gente que yo también percibo, hay amigos y amigas, personas que hablan conmigo de esto y que yo a veces percibo que eh, han perdido como la conexión con fuera, entendiendo con la conexión hacia afuera, no con este mundo que no es el nuestro, sino la conexión con el servicio, con la vocación de servicio. Cuando vamos evolucionando en autoconsciencia, amén de que eso afecta al consciente colectivo, como ya hemos comentado hace un rato, aparte de eso, plásmalo en algo más específico. Todos podemos hacer un servicio, todos. No se trata de dar conferencias, de escribir libros, de pasear, no, 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 cada uno tenemos nuestra esfera, la que la vida misma y tu alma, por tanto, ha puesto para que lleves a cabo ese compartir con relación a los demás. Y cuando esto lo vamos teniendo un poquito claro, vamos avanzando por el camino de la virtud, vamos siendo, repito la frase de Antonio Machado, buenas personas en el buen sentido de la palabra, vamos comprendiendo que eso no solamente es algo hacia adentro, hacia nosotros, sino que también tenemos que compartir y hacer extensivo según nuestras posibilidades hacia lo que fuera, vamos avanzando por ese camino y ese es el propósito de vida. El propósito de vida, por tanto, llevo demasiado tiempo hablando de él, pero ciertamente es bastante sencillo. Haz tuyo la virtud en el ámbito y de la manera que tú la puedas hacer atendiendo a tus condicionantes personales. Gracias, gracias, Emilio. Porque precisamente lo de lo que estás hablando de la virtud me abre a algo que también me dicen mucho, ¿no? Gerard, si como dicen, está todo escrito, está ya todo hecho, ¿dónde está? ¿Hay libre albedrío? ¿No hay libre albedrío? Lo cual yo siempre digo, no, no, es que el libre albedrío es hacer tuya esa virtud. Ese es el libre albedrío. ¿Lo haces o no lo haces? Ahí está, ¿no? Y sí, está todo escrito de alguna manera, pero este es nuestro libre albedrío, ¿no? Plasmar al máximo la virtud de lo que realmente somos. Claro, el libre albedrío, Gerard, tiene un fundamento que es el amor. Claro. Como precisamente el amor es Dios y Dios es amor y el cosmos entero es una manifestación de amor, el ordo amoris del que antes hablábamos, es que el amor, por ser amor, no impone, no,
no tiene una dirección obligatoria. A mí me gusta compartir que la vida tiene un sentido. El cosmos, la vida entera, la existencia, y la mía también, y la tuya, tiene un sentido. Y nuestra libertad, nuestro libre albedrío está en vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida. Y como hay amor, tenemos esa libertad. Podemos hacer nuestra la virtud, tiene que ver con alinearnos con el sentido de la vida, o estar a contramano del sentido de la vida, que es precisamente no hacer tuya la virtud. Lo que sí es importante entender, Gerard, es que tenemos libre elección, tenemos libre albedrío para hacer nuestra o no la virtud, para vivir alineados o no con el sentido de la vida. Cuando nos ponemos a contramano del sentido de la vida, eso significa egoísmo, significa egocentrismo, significa materialismo. Nos vamos deshumanizando, nos vamos desnaturalizando. Eso es ponerte a contramano del sentido de la vida. Ponerte alineados con el sentido de la vida es, a la escala que podamos, la presencia del amor en nosotros, de esa alta vibración a la que estamos haciendo referencia, esa actitud de solidaridad, de cooperación, esa mirada tierna, esa mirada empática hacia los demás y hacia la vida. Eso es estar alineados con el sentido de la vida. Y tenemos libertad de elección para vivir a contramano o alineados con el sentido de la vida. Ahora bien, aquello que decidas tiene efectos y de esos efectos no te puedes librar. Es decir, la libertad tuya es elegir entre A o entre B. Si eliges A, alinearte con el sentido de la vida, eso tiene unas consecuencias. Y si eliges B, ponerte a contramano del sentido de la vida, eso tiene unas consecuencias. Y lo que tienes que saber es que si eliges A, vas a vivir las consecuencias de A. Y si eliges B, vas a vivir las consecuencias de B. Lo que no puede ser es vivir B y querer las consecuencias de A. O viceversa. No, si tú vives a contramano de la vida, no puedes esperar las consecuencias de vivir alineados con el sentido de la vida. Y yo eso lo veo en muchas personas. Hay muchas personas que están todavía muy instaladas en ese egoísmo, en ese yo lo primero, yo o ya un poco generosamente yo y los míos, ¿no? Yo lo primero, y están ahí en ese egoísmo, están en ese egocentrismo, están en ese materialismo, pero ahora quieren las consecuencias en su vida de estar alineados con el sentido de la vida, ¿no? Mira, no, tú no puedes esperar las consecuencias de vivir amorosamente, empáticamente, solidariamente, cuando vives egoístamente, egocéntricamente, basado en el materialismo. Y yo esa contradicción la veo mucho, la veo en muchas personas y me resulta curiosa. Conste que no la juzgo, lo estoy haciendo con espíritu descriptivo, no con espíritu de decir nada, de hacer ninguna cosa peyorativa, por favor, descriptivamente. Pero oye, ya somos mayores, ¿no? Hay una canción de Joan Manuel Serrat, una de las primeras, ¿no? El Vivir para Vivir, donde nos dice eso, oye, no nos contéis más cuentos que ya somos mayores. No, oye, ya está, no nos contemos más cuentos. Tú no puedes aspirar a las consecuencias de vivir alineados con el sentido de la vida cuando vives a contramano del sentido de la vida. No te autoengañes. ¿Tú quieres disfrutar de las consecuencias de vivir alineado con el sentido de la vida? Pues vive alineado con el sentido de la vida, vive con esa virtud, haciendo tuya esa virtud, y vivirá los efectos y las consecuencias de la virtud. Si no, es imposible. Y muchas veces caemos en ese autoengaño. Este mundo que no es el nuestro tiene mucho autoengaño en ese sentido. Sí, mira, me venía ahora a la mente precisamente, ¿no? Porque últimamente, como tú dices, sin ánimo de juzgar a nadie, ¿no? Pero veo cómo se utiliza aquella frase tan bonita de Jesús de pide y se te dará, pide y se te dará. Veo mucha gente como lo lleva al poder de la manifestación para que manifiestes dinero, para que manifiestes lo que necesitas. No, ese poder de manifestación es para que la esencia se haga en ti, por favor, para que el amor se plasme y no, nos trasladan a través de esta New Age, ¿no? Al poder de no. Tú lo que manifiestas es dinero, lo que manifiestas es que venga a ti riqueza, poder, ¿no? Veo mucha utilización del mensaje de Jesús transgiversado completamente hacia un mundo egoico y egocentrista, ¿no? Yo, primero yo y luego yo, porque si te dijeran, no, manifiesta para poder dar, oye, pues tendría todo un Mm. sentido, ¿no?
De hecho, es mi forma de, y Regina bien lo sabe, ¿no? De todo lo que llega a mí como dinero, siempre estoy dándolo, todo lo que puedo, lo justo. Yo me quedo, como siempre digo, lo que necesito. Nos tienen confundidísimos. Y ya por último, esto que ahora últimamente se dice, que este mundo que vivimos es un sueño, que este mundo no es real y que nada de lo que vemos es, ¿no? Es cierto que yo cuando veo un móvil, yo no veo el móvil como lo ves tú, es imposible, cada uno vemos un móvil diferente, aunque estemos hablando del mismo móvil, eso es evidente. Pero si hemos encarnado en este sueño, llamámoslo sueño, vamos a decirlo así, tiene un motivo, no podemos limpiarnos las manos diciendo, no, no, esto no es real, además todo se está dando, todo está hecho y yo me siento y aquí me las den todas. ¿Cómo podríamos transmitir la importancia que tiene no solo el conocimiento de nuestro alma, el conocimiento de nuestro espíritu, sino que eso se plasma en el cuerpo físico? Porque a veces pareciera que solo es importante o bien el cuerpo físico o solo es importante, y yo esto te lo pregunté incluso personalmente, ¿no? Cuando estaba en unos momentos de confusión y de crecimiento, es que el espíritu me come, o sea, la vida espiritual se me lleva. Y me dijiste aquello tan bonito también de Juan de Yepes, no te excedas. Es el equilibrio entre lo que estamos percibiendo, entre lo que somos y lo que realmente nos origina. Hablábamos casi al comienzo de la charla de que hoy día la conciencia, la espiritualidad, topa con el problema, con la confusión que genera una sociedad que ha matado a Dios, las religiones dogmatizadas y la New Age. Eh, no entramos a fondo al respecto y mira por dónde vamos a terminar con un claro exponente de lo que es esa New Age. Porque tú lo has dicho con relación al otro asunto, no voy a volver a ello, pero cuánta razón tiene Gerard cuando se nos pide pedir y se os dará. Por favor, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de amor. No estamos hablando de una cuenta corriente, no estamos hablando de un sueldo, no estamos hablando de cosas materiales. Es un mensaje espiritual, como todo lo que sale claramente de la boca del maestro. Por más que, como ahora veremos, también lo espiritual tiene consecuencias muy directas, tan directas que afectan, como tú muy bien has dicho, a nuestra propia realidad física, a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia materialidad como personaje, ¿no? Ahora iremos a ello. Y dentro de esa confusión que genera la New Age está el tema de que esto es una ilusión, de que esto es una especie de sueño. Y se utiliza para ello un término de la espiritualidad oriental que es Maya, con Y, Maya. Tú lo conoces perfectamente. Bien, yo no me considero un sabelotodo, entre comillas, pero de la misma forma que la sabiduría de Cristo me impregna y la estudio y ahondo en ella, y cuanto más ahondo, también, tú lo sabes, yo he pasado una época larga de estudio de la espiritualidad oriental junto con mi esposa Lola. De hecho, tenemos escrito un libro sobre lo que el yoga es realmente y tenemos escrito otras obras donde también tocamos temas de las tradiciones y la espiritualidad oriental. Y el término maya, no significa sueño, no significa ilusión, sino que es un discernimiento para diferenciar lo permanente, lo permanente de lo que es pasajero. Es decir, Maya es el ámbito de lo pasajero, de lo que es perecedero. Y claro, lo que es perecedero, es efímero. Y al decir que el mundo es Maya, es porque estamos en una realidad, es pasajera, donde todo está en permanente cambio. Lo que permanece constante no es Maya. Lo que está sometido al cambio, a la mutación, es Maya. Y la realidad es una perfecta conjunción de lo permanente e imperecedero y de lo efímero y perecedero. Se le da el nombre de Maya a lo que no es permanente, pero que no sea permanente no significa que sea una ilusión, no significa que sea un sueño, ¿no? Simplemente no es permanente, asunto solucionado. Cuando tú estás tomando el sol y está cayendo la tarde,
hay un momento determinado que el sol se va a poner, ya está. Estaba el día con sol y estabas tomando el sol, ahora ya no tomas el sol. ¿Por qué? Porque el sol se mueve y porque el que dé sol no es algo constante, sino que es efímero, es pasajero por el propio circuito solar, ¿verdad? Pero cuando te estaba dando el sol, eso era real. Es decir, en el momento concreto era real y cuando se va es real de que ya no hay sol. Pertenece al mundo de Maya porque es el mundo de lo efímero, pasajero y perecedero. Fíjate que en nosotros mismos se da eso, porque esto se da en todo. Podríamos decir que es la esencia y la apariencia. La esencia que tiene una permanencia, la apariencia que es pasajera. En ti, en mí, en todos los amigos y amigas que ven este vídeo, bien se da eso. Lo personifico en mí como lo podría personificar en ti. En mí está lo permanente, lo que es imperecedero y lo que es efímero y pasajero y pertenece a Maya. Esto que se está viendo en la pantalla en estos momentos, este tal Emilio, es efímero, es pasajero. ¿Por qué? Porque hay un momento determinado, no tengo ningún deseo que llegue pronto, llegará cuando corresponda, en donde esto va a fallecer. Y a partir de ahí, pues será incinerado, será enterrado. Si es incinerado, pues se descompone rápidamente y si es enterrado, pues entra en descomposición más lenta, pero esto está llamado a lo que llamamos morir. Pero sin embargo, en mí y en ti y en los demás hay algo que no muere, hay algo que es imperecedero, es otra manifestación. El hecho de que en el ser humano hay una dimensión álmico-espiritual que sigue siendo, que sigue existiendo cuando el personaje ha muerto, cuando el personaje ha fallecido, es otra manifestación de lo mismo. Y desde luego, para entender hasta qué punto la esencia tiene importancia en la apariencia y la apariencia también tiene una correlación con la esencia, está lo que tú has dicho sobre las implicaciones que lo espiritual, lo trascendente, tiene en nuestra apariencia física. Es decir, no solamente es que Maya no significa algo ilusorio, no, no, es algo real, real. Lo que ocurre es que es impermanente, lo que ocurre es que es perecedero, pero cuando está, está y cuando es. Eso es fundamental. Y desde el punto de vista de la ligazón y del cuerpo físico que tú has compartido. Eh, Hago mía una frase de Rudolf Steiner en una conferencia, creo que la dio en Ginebra en el año 1919, que después fue vertida a un texto, no es un texto largo, es un ensayo, que tiene en el título a Cristo, precisamente. Digo, por si alguien quiere localizarlo a través de Internet, no va a tener problemas. Rudolf Steiner, conferencia sobre el tema de Cristo. Y en esa conferencia, donde evidentemente expone mucha sabiduría, pero hay un momento determinado donde dice Rudolf Steiner, la persona que ha perdido la que ha perdido la percepción de lo divino, la persona que ha matado a Dios, en el sentido que antes compartíamos, la persona que se ha apartado de lo sobrenatural y no tiene capacidad para percibir lo sobrenatural, dice, esa persona sufre una enfermedad. Y dice, no lo estoy diciendo metafóricamente, no, 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 es una enfermedad real, real, que te afecta realmente. Y añade alguna especie de nota de humor, pero que tiene también mucha carga de sabiduría. Dice, y esta enfermedad no la curan los médicos porque la mayoría la sufren. Esta enfermedad no la curan los médicos porque la mayoría la sufren. La enfermedad derivada de perder la visión, la percepción de lo divino, de lo trascendente, de lo sobrenatural, en ti, en los demás y en la vida en su conjunto. Y eso nos afecta. Hoy día yo hablaba en momentos concretos de nuestro diálogo del vacío existencial, de la falta de plenitud que se tiene cuando no vamos avanzando en ese Dharma al que estamos llamados, ese propósito de vida del aceite, en fin, todo lo que hemos hablado. Y cuando no vamos avanzando en ese camino, nuestro mundo físico se ve afectado. Lo primero que se ve afectado, Gerard, es nuestro mundo vital, lo primero, porque tenemos un ámbito vital, el estado de ánimo, ¿eh? El estado de ánimo con el que afrontamos el día a día, con el que afrontamos la vida,
se nos dice en las grandes tradiciones que tenemos un componente energético que está muy en ligazón con ese mundo vital. Y creo que todos somos conscientes de lo que es el estado de ánimo, lo que es la vitalidad, las ganas de afrontar la vida. Una persona que se aparta de lo divinal, que va perdiendo la capacidad de percepción de lo sobrenatural, de la esencia que está más allá de la apariencia, el mundo vital se va apagando. El mundo vital es como si se fuera contrayendo de alguna manera en lugar de expandirse y que la vida te llene de entusiasmo y que te llene de plenitud y que te llene de jovialidad, que es algo que se puede tener a cualquier edad. Puedes ser joven y no tener jovialidad, puedes tener 90 años y estás lleno de jovialidad, esa fuerza de ánimo. Eso tiene que ver con cultivar lo trascendente, con la percepción de lo divinal y de lo sobrenatural. Pero es que eso afecta también a nuestro mundo emocional y afecta a nuestro mundo mental. No es lo mismo tener una visión trascendente de la vida, donde sabes que la vida está llena de causalidades, de sincronías, de señales. Te das cuenta de que todo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué. Eso te va llenando de confianza hacia la vida. Ves que la vida no es tu enemiga, sino que te está abrazando, que tu mente a veces puede entender que te están pasando cosas que no te gustaría que ocurrieran y las rechazas, pero tu discernimiento te lleva a darte cuenta de que incluso detrás de eso que no te gusta, lo que Juan de la Cruz llamó noches oscuras, hay un porqué y un para qué que juega a favor tuya. Y a partir de ahí, claro, cuando todo este tipo de cosas, por tu percepción divinal y sobrenatural de la vida, la vas entendiendo, tu mundo emocional se equilibra, se armoniza y tu mundo mental también se hace más sosegado, tiene un mayor discernimiento, con lo que el mundo vital, el mundo emocional y el mundo mental se ven directamente afectados por lo que es la práctica trascendente y una visión de la vida y una práctica de la vida espiritual. Y por supuesto el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el directo receptor de todo lo que se mueve en el mundo vital, emocional y físico y mental. Eso está muy estudiado a lo largo de la historia. El cuerpo físico somatiza, el cuerpo físico manifiesta, ¿no? Todo lo que se mueve en nuestro mundo vital, emocional y mental. La úlcera de estómago pues surge muchas veces por problemas emocionales, pongamos por caso. Cito solamente este ejemplo, porque todo hay una intercomunicación, todo hay una relación y podemos decir que en aquellos componentes nuestros que no vemos a simple vista, como es la vitalidad, lo vital, lo emocional y lo mental, que no lo vemos a simple vista, tienen sus manifestaciones en esto que sí vemos y que sí sentimos a simple vista, que es nuestro cuerpo físico. Y a esto se refería Steiner. Cuando perdemos la visión de lo divino, perdemos la percepción de lo sobrenatural, nos metemos en la apariencia y perdemos la percepción de la esencia, esto genera en nosotros enfermedades reales, reales. No es algo metafórico, sino que es real. Así que tenemos que ser conscientes de que afortunadamente en este tema no tenemos que elegir. Tú lo has dicho muy bien, Gerard, si no hay que elegir. No hay que elegir entre lo interior y lo exterior, entre la apariencia y la esencia. Nosotros somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Ahora tengamos discernimiento para saber que la esencia es imperecedera, mientras que la apariencia es efímera y por tanto, aunque yo soy una perfecta conjunción de ambas cosas, voy a intentar que mi día vaya presidido, el mando consciente de mi vida esté en la esencia, no esté en la apariencia, porque evidentemente la esencia tiene una consistencia, tiene un discernimiento, tiene una sabiduría, precisamente por ser permanente, que no tiene lo que es efímero y lo que es pasajero. Y el mundo de Maya y el mundo que conlleva ese término es simplemente una advertencia con relación a esto. Oye, que tu vida no se encadene a lo pasajero, no se encadene a lo perecedero. Dale importancia a lo que es permanente, dale importancia a lo que es real en el sentido de que no está llevado a un X años, sino que es algo consistente, es el ser, no el estar. El estar es pasajero, el ser es constante, es permanente. Vamos a darle importancia al ser y eso es lo que se quiere poner de manifiesto en esta importante enseñanza que nos dan las tradiciones orientales. Pues bueno, Emilio, creo que hemos excedido el tiempo. Disculpa, sabes que me pasaría horas y días hablando contigo, pero también es importante que las cosas sean breves para que se puedan asimilar, porque si no, también el exceso de información produce que no nos quedemos con la esencia de las cosas.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Espero que este vídeo del servicio con el que desde lo más profundo de mi corazón lo hago, como he dicho, ayudar en todo lo que pueda, en todo lo que siempre esté a mi disposición, de elevar ese nivel de conciencia de todo ser humano y bueno, y abrir esas puertas a que, igual que tú, ¿no? Pues que aquí estamos para cualquier cosita pequeña que podamos abordar, aunque a mí a veces me cuesta explicarme y no lo hago tan bien como tú, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy. Como Y dice Lola Gerard, aquí somos. aquí somos, Aquí exactamente. somos. Y nada, pues muchísimas gracias de corazón, desde el alma, como siempre te digo, y que nada, que nos vemos la semana que viene. En realidad tú y yo nos volvemos a ver la semana que viene, pero bueno, aquí queda esto para otro año más. Y muchísimas gracias por tu Muchas colaboración, gracias. por tu amor, por tu cariño, por tu amistad y por todo lo que, bueno, por lo que me sigues dando y entregando. Muchísimas Muchas gracias. gracias de corazón y muchas bendiciones, Gerard, para ti y para los amigos que están ahí. Y muchas bendiciones para todos los que vean este vídeo. Bendiciones de Exacto. corazón y de amor.